Sean benditos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Según Pedro, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amados hermanos, este es el pastor Jesús M. Torres Báez, trayendo de nuevo a ustedes el programa desde el aposento alto. Hoy vamos a seguir con la enseñanza bíblica de las 7 iglesias que nos quedamos la vez pasada. Damos gracias al Señor que después de algún tiempo de haber pasado por diferentes tribulaciones, tal como el COVID, 2 hospitalizaciones, mucho impedimento para llevar este programa, pero hoy retomamos el programa desde el aposento alto y vamos a llegar a ustedes otra vez con el mensaje de la palabra, el mensaje que estamos viviendo en el día de hoy. Y la vez pasada nos quedamos en el libro de Revelaciones, o mejor conocido como el Apocalipsis, para traer y compartir con ustedes la palabra de el tiempo de la iglesia, o sea, el tiempo de los gentiles. El tiempo de la iglesia comenzó en el día de Pentecostés hasta el día de hoy y terminará cuando la iglesia sea llevada al cielo. Y en esta hora nos preparamos para compartir con ustedes esta hermosa palabra, aleluya, de la revelación del Señor Jesucristo al apóstol Juan, estando él expatriado en la isla de Patmos, donde fue que recibió la revelación de esta hermosa profecía en la cual estamos viviendo en el día de hoy. Día peligroso, porque cuando dijo Jesús que íbamos a pasar por tiempos peligrosos, allá en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, que iban a pasar muchas profecías, aleluya, en el cual iban a revelar el tiempo del fin. Y cuando nos adentramos al mensaje a las 7 iglesias, que dicho sea de paso, vamos a comenzar hoy diciendo cuáles eran las 7 iglesias, una introducción a las 7 iglesias que le fue revelado al apóstol Juan allá en la isla de Patmos, donde él estaba recluido por causa del testimonio y de la palabra del Señor Jesucristo, que es parte del Evangelio. Así que hoy retomamos las 7 iglesias y vamos a tomar un artículo que el Señor nos ha dado en la Biblia profética, aleluya, que fue escrita por un grupo y editada de forma general por Tim LaHaye, un grupo de estudiosos que estudiaron la palabra del Señor, y estamos dando lo más importante de esta profecía del apóstol Juan revelada allá en la isla de Patmos. Y vamos a entender lo que quiere decir las 7 iglesias. Y empezamos cuando Jesús se le apareció a Juan en la isla de Patmos. ¿Quién es Juan? Juan era el apóstol llamado el discípulo amado, aquel que en la cena del Señor se recostó en el hombro del Señor. La primera parte de su revelación fueron 7 cartas a los mensajeros de 7 iglesias en Asia mencionadas específicamente. Juan estaba familiarizado con estas iglesias porque Juan, parte del ministerio, o yo diría mucho de su ministerio, ¿verdad?, había transcurrido en toda esta zona, como lo dice en Apocalipsis capítulo 2 al 3. Había más de que 7 iglesias, ¿verdad?, en esa región, pero Cristo escogió solamente 7 para que recibieran su mensaje. Es muy improbable que el orden en que se presentan los mensajes no sea el mismo que un viajero seguiría para visitar estas iglesias. Pero muchos eruditos dispensacionales creen que Cristo escogió estas 7 iglesias en este orden en particular para sugerir proféticamente las principales tendencias
en la historia de la iglesia. Sin embargo, no se trata, amados hermanos, de una opinión unánime. Yo creo que el Señor escogió estas 7 iglesias y la puso en su orden cronológico para destacar un tiempo en que la iglesia iba a vivir durante este tiempo de los gentiles hasta el día del arrebatamiento de la iglesia. Específico, el arrebatamiento de la iglesia. No dice el arrebatamiento de todo el mundo. No. Bien específico trata del arrebatamiento de la iglesia, porque es una promesa que parte del Señor en el capítulo 14 del libro de Juan. Cuando Juan le dice a sus discípulos, dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y me preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, en la casa del Padre, ustedes también estén. O sea que hace 2000 años atrás, el Señor Jesucristo se fue a preparar morada. Pero hay una promesa bien específica allí. Y Él dice que cuando estuviera preparada la morada, Él vendrá otra vez a recoger a su iglesia. La iglesia que es la novia del Cordero. La iglesia que es la novia debe estar preparada en estos momentos, porque en cualquier momento suena la trompeta y el Señor viene a recoger a la iglesia que esté preparada. Óigame bien, a la iglesia que sea salvo por la sangre, por la fe puesta en la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo, derramada allá en el Calvario. Y no es una casualidad que el Señor diera estos mensajes, ¿verdad?, a las 7 iglesias en un orden cronológico, como iba a pasar la iglesia y a sufrir la iglesia en los tiempos de cada una de estas iglesias que el Señor menciona. Vamos a ver, un estudio histórico revela que la iglesia ha pasado por las 7 periodos o etapas. Primero que nada, la iglesia de Éfeso, la iglesia apostólica que nació ¿dónde? En Pentecostés, 100 años después de Cristo. Número 2, la iglesia de Esmirna, iglesia perseguida desde el año 100 al año 316 después de Cristo. Número 3, la iglesia en Pérgamo, iglesia del mundo desde el año 316 al año 800 después de Cristo. Cuarta iglesia, la iglesia de Tiatira, y no es mi tía, es Tiatira, un lugar allá en el Asia Menor. Amén. Iglesia medieval que se cumplió desde el año 800 al año 1517 después de Cristo. Número 5, la iglesia en Sardis, surgimiento de la iglesia estatal. Aleluya. Desde el año 1500 a 1517 al 1750. Número 6, la iglesia en Filadelfia, Filadelfo, la iglesia fiel, la iglesia misionera, desde el año 1750 al año 1900 después de Cristo. Y número 7, por última, la iglesia en Laodicea, la iglesia apóstata, desde el 1900 hasta el día de hoy. Ese es el periodo que narra el Señor Jesucristo cuando estudiamos estas 7 iglesias, que para mí, muy personal para mí, expresa los 7 tiempos que la iglesia iba a pasar durante el tiempo que esté presente aquí en el planeta Tierra. Bendito sea el Señor. Tanto las parábolas del reino en Mateo capítulo 13 como las epístolas a la iglesia en Apocalipsis capítulo 2 al 3 describen el curso, amados hermanos, de esta era presente, con lo que se sugiere una relación entre estos dos pasajes de las Escrituras. Número 1,
La parábola del sembrador y la iglesia de Éfeso representan la era apostólica y describen el error de dejar el primer amor. Este es el único defecto que encontró el Señor en la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. Y muchos han dejado el primer amor o han sido tentados a dejar ese amor que Cristo puso en nosotros cuando nos convertimos al Señor de verdad. Porque hay muchos que se convierten al Señor por complacer a fulano, o por complacer al pastor, o para que el diácono no me esté molestando más, o para que mi esposa no me moleste más, o para que mi esposo me moleste más. Voy a pasar la frente para que todo el mundo esté tranquilo. No, eso no es convertimiento. Una conversión de realidad es cuando el Espíritu Santo te toca a través de la palabra que fue predicada y el Espíritu Santo tocó tu corazón. Y cuando el Espíritu Santo toca tu corazón y te trae a los pies de Cristo, esa es la verdadera conversión. Usted cuando escucha el evangelio que se predica, no crea que va a convencer a nadie. Aquí no es para complacer a nadie. Aquí es para darte la entrada a la vida eterna y por ende, cuando suena la trompeta, ser trasladado, aleluya, al tercer cielo, a la presencia de Dios Padre, a celebrar las bodas del Cordero. Cuando usted se convierte al Señor, porque lo están presionando, cuando usted se convierte al Señor porque está complaciendo a alguien de su familia, cuando usted se convierte al Señor por complacer a otra persona, amados hermanos, usted no se ha convertido de verdad. Es más, usted está convencido del evangelio al que se le están predicando, pero no se ha convertido, porque la conversión nace en el corazón. Cuando el Espíritu Santo te toca, cuando el Espíritu Santo te toca a través de esa palabra predicada, cuando el Espíritu Santo entra en ti y te convence de que necesitas la salvación. Porque no todo el mundo entrará en el reino de los cielos. Solamente aquellos que estén convertidos de verdad al Señor Jesucristo. Y ese es el boleto que te da la entrada al reino de los cielos, como parte de la iglesia. Número 2. La palabra de la cizaña y la iglesia de Esmirna muestran la persecución del enemigo. Mire, amado, cuando usted se convierta al Señor, usted no va a estar en un jardín de rosas. Porque si antes estaba en el mundo y el enemigo no lo estaba, pues es porque estaba en sus manos. Pero a la vez que usted se convierte al Señor, comienza la persecución. Y no me diga nadie que se ha convertido al Señor, que el camino del Señor es un camino de color de rosa, pero porque no es verdad. Cuando se convierte al Señor, comienzan los problemas. ¿Sabe por qué? Porque usted se le escapó al enemigo. Usted se le escapó al dueño de su vida anteriormente y vino y recibió a Jesucristo. Cuando usted recibe a Jesucristo en su corazón como el Señor Salvador de su vida, automáticamente usted cambió de dueño. Y no crea que el enemigo se va a quedar quieto. El enemigo va a tratar de que usted regrese otra vez al lugar donde usted estaba. A la vez que usted aceptó al Señor como Señor y Salvador de su vida, aleluya, entonces usted se mete en problemas. Yo no estoy diciendo que no se puede, sí, Señor, se puede, porque cuando usted se convierte al Señor, el Señor está con usted. Y si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero tuvo que haber una conversión genuina de corazón, como que el Espíritu Santo te reorgulló. Y no crea que usted se convirtió al Señor porque usted es bueno. No, Señor. El Evangelio no son para los buenos. El Evangelio es para gente que reconocemos que estamos perdidos y que necesitamos a Cristo para que nos lleve a la presencia del Padre. De gente buena va a estar llena el infierno. Gente que se cree que buena, que no necesitaban a nadie más, que no necesitaban a Cristo para vivir una vida agradable al mundo. No. Usted, como igual que yo, necesitamos, aleluya, de recibir a Cristo y declararlo como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida, para que entonces, a través de ese paso importante en nuestra vida, cambiemos de dueño, entonces pertenecemos al Señor
y el Señor mismo nos ofreció una vida eterna en la presencia del Dios Padre Todopoderoso. Número 3. La parábola de la semilla de mostaza y la iglesia de Pérgamo reflejan a la iglesia profesante convirtiéndose en una institución estatal bajo Constantino el Grande. Las aves impuras, que son las naciones, encuentran refugio allí. Mire, esta es la iglesia que el emperador Constantino usurpó de Jerusalén y la llevó a Roma. Cuando Constantino se dio cuenta de que no podía ir en contra de la iglesia de Dios, él pensó: yo no voy a poder con esta, como ellos le llaman, con esta secta religiosa. Y como yo no puedo contra ella, me voy a unir a ella. ¿Y qué hizo el rey Constantino? Aleluya. Al otro día declaró que se había convertido al Señor, y por ende todas las naciones van a tener que convertirse al Señor. Ahora, esto no fue una conversión genuina. Esto fue una conversión impuesta por el emperador. Y dijo el emperador: como ahora yo soy cristiano, todo el mundo tiene que ser cristiano. Y el que no sea cristiano automáticamente va a recibir castigo. Ahí fue que entró entonces verdaderamente la persecución con la iglesia que se estableció allá en Jerusalén. Porque la iglesia nació en Jerusalén en el día de Pentecostés. No nació en Roma, amados hermanos. La iglesia de Roma es una iglesia impuesta por el emperador. Y por ende, Constantino pasó a ser emperador y el papa de la iglesia. Ese mismo se autodenominó como el emperador y el papa de la iglesia, que vino a ser la iglesia católica, apostólica y romana. La iglesia que yo pertenezco ahora es la iglesia que nació en Jerusalén después del día de Pentecostés. Es una iglesia que se convirtió a través de la predicación del evangelio de Jesucristo, el evangelio de la paz, el evangelio del arrepentimiento, el evangelio del reino de Dios, que vino a instalarse, a instituirse en aquel momento. A esa es la que yo pertenezco, a la iglesia donde murió Jesucristo, aleluya, para salvar y redimir a todos aquellos que recibieron el evangelio, aleluya, de la gracia. ¿Cuál es el evangelio de la gracia? Cuando Jesús vino y pagó tu precio y el mío en la cruz del Calvario con su propia sangre. Constantino derramó su sangre por la iglesia que le impuso allá en Roma. Pero Jesucristo sí pagó con precio de sangre, pagó nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras iniquidades, todo lo malo que había en nosotros, aún nuestros dolores y nuestras enfermedades, las llevó Cristo sobre sus hombros en la cruz, allá en el madero, en el Calvario, y por su sangre fuimos nosotros curados. Cuando nosotros recibimos por fe ese sacrificio que hizo Jesús de una vez y para siempre, entonces fuimos perdonados y nos dio la entrada al reino de los cielos. Número 4. La palabra de la levadura y la iglesia de Tiatira son la iglesia medieval, y sus abominaciones son un reflejo de la Jezabel, la ramera, que corresponde a la mujer que es la parábola de la levadura. Amados hermanos, esto es grave. La levadura y la iglesia no se llevan. La levadura y la iglesia no se llevan. Es más, la levadura se tiene como algo mundano, como el pecado del mundo. Y el Señor no se lleva con el pecado. Es más, vino para pagar el precio de nuestra salvación por nuestro pecado cometido, pasado, presente y futuro. Ay, Jezabel la encontramos en el capítulo 17 de Primera de Reyes, en el Antiguo Testamento. Y ahí se menciona a Jezabel, la que fue esposa del rey de Judá, Acab. Y Acab fue uno de los reyes, mire, que puso por el suelo la fe que había que tener en Jehová Dios, nuestro Padre Celestial. Porque
Acab se convirtió a la iglesia idólatra que le daban idolatría al dios Baal. Y ese fue el pecado más grande que cometió Acab cuando llevó al pueblo de Israel a servirle a los dioses ajenos, a dioses que no conocieron sus padres. Él fue el que impuso esa adoración a esos ídolos. Y el Señor dice en su primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos a Jehová. No te postrarás de ellos ni los adorarás, porque yo soy Jehová, Dios celoso, y no comparto mi gloria con nadie. Ese fue Acab, que su esposa lo indujo a la idolatría. Y hoy día se está viviendo mucho aún en el pueblo de Israel. Todavía no se ha aceptado al Señor en el pueblo de Israel. Hay muchos pueblos de Israel, mis amados hermanos, que se van a quedar y van a pasar por la tribulación. Dice la palabra en Zacarías que 2/3 partes de la población mundial se van a perder. 2/3 partes del pueblo de Israel se van a perder, y solamente un remanente fiel, 1/3 parte, son los que van a ser salvos, como dice Romanos capítulo 11, versos 25-26. Y a lo final, todo Israel será salvo. Pero cuando dice todo, tenemos que entender, es el remanente fiel que quedó después de la tribulación. El remanente fiel que quedó después de la tribulación. Como el Señor le dijo a Elías en el pasado, que él se había cuidado de guardar 7,000 personas que no doblaron sus rodillas delante de Baal. El Señor se va a encargar de tener un pueblo, un remanente fiel, que no dobló sus rodillas delante del anticristo. Eso es lo que te quiere decir cuando dice que todo Israel va a ser salvo. No todos gustarán de la fe, dice el Señor. Es más, si vamos al capítulo de Juan, capítulo 1, verso 12, dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente hay que poner la fe en nuestro Señor Jesucristo y en el acto de gloria que hizo en la cruz del Calvario. Nadie lo mató, porque Jesús es el que da la vida y el que la quita. Él mismo: yo la pongo y yo la vuelvo a tomar. Y hay muchos que están echándole la culpa al pueblo de Israel porque mataron a Jesús. No, Señor. Él vino con ese ministerio de dar su vida en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso incluya a Israel, también incluya a los gentiles y los griegos, como usted lo quiere llamar. Por eso que la Biblia dice que la iglesia es un pueblo que se compone de dos naciones: la nación israelita a través de los judíos y las demás naciones gentiles. Estas dos naciones van a ser edificadas a través de la iglesia. De dos pueblos hizo uno. Y no adelantó un sacrificio en el Antiguo Testamento porque tenía la bendición para el pueblo gentil, para que los dos pueblos juntos, unidos, llamados la iglesia, reciban la bendición que ya Señor tenía desde antes de la fundación del mundo, para que nos gozáramos delante de Él. Eso es lo que dice la palabra del Señor, y eso es lo que yo voy a predicar. Número 5. La palabra del tesoro escondido y la iglesia de Sardis, que tenía una reputación de estar viva, pero que estaba muerta, reflejan la era de la iglesia estatal, donde la iglesia pertenece a aquel que había comprado el terreno. ¡Aleluya! Esta parábola, el tesoro escondido para el Señor, era la iglesia. La iglesia en el Antiguo Testamento nadie supo nada, porque eso fue el misterio de Dios. Y solamente lo reveló Jesucristo en su ministerio terrenal. En la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Óigame bien, primero que nada. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. La iglesia cristiana no es una religión. Las religiones son inventadas por los hombres. Óigame bien.
Cristo no viene a buscar religiones. Cuando venga Cristo a llevarse, va a llevar la iglesia, la novia del Cordero de Dios, cuya cabeza es el mismo Jesucristo. Jesucristo fue llevado al cielo y se sentó a la diestra del poder de Dios. Y allí está intercediendo por nosotros. Hasta el día que el Señor le diga, el Padre le diga, hijo, ve a buscar a la novia para celebrar la boda del Cordero. Y amado, eso es lo que la iglesia está esperando en el día de hoy. Que el Señor venga a buscar a la iglesia. Y son muchos los que dicen, yo me voy con Cristo cuando llegue su momento, pero tenga cuidado. Muchos hay en la iglesia de Cristo que dicen que se van, pero no saben para dónde van. ¿Por qué? Por la irresponsabilidad de muchos pastores de no enseñarle a su congregación que Cristo no vino a buscar a todo el mundo, sino a su iglesia, aquella que fue lavada en la sangre de Jesucristo, aquella que puso la fe en el cuerpo de Jesucristo, aquella que le recibió como Señor y Salvador, aquella que recibió el perdón de su pecado por el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Muchos dicen y cantan, me voy con él, me voy con él. Yo no sé con quién se van a ir, porque recibieron al Señor Jesucristo, pero están andando en sus pecados, están andando en sus deleites, están andando en el placer que el mundo da. Y el Señor nos viene a buscar, como decía mi vieja, cristianos espatarrados, con una pieza en el mundo y con otro pie en la iglesia. No. O te decides, o con él o con el mundo. Nadie puede servir a dos dioses al mismo tiempo. O sirves a Jesucristo y sigues las reglas que están establecidas en este libro, que es la verdad, en este libro, que es la palabra de Dios, en este libro que dejó el mismo Señor para que nosotros andemos en sus estatutos y en sus mandamientos y cumplamos con ella y no nos apartamos ni a derecha ni a izquierda. Lo que el Señor Jehová dejó escrito para que nosotros anduviéramos en él, está aquí en esta palabra. Jehová Dios se la reveló a Moisés, porque Moisés no estuvo en el momento de la creación, pero el Espíritu Santo tomó a Moisés allá en el monte Sinaí y lo llevó a los principios, cuando Dios estableció los cielos y la tierra, y le reveló para que le escribiera a su pueblo Israel, y para que la iglesia también tenga conocimiento que lo que quiere el Señor que nosotros sepamos se encuentra aquí. No tenemos que buscar en ningún lado, ni en otro libro, en ningún lado, una palabra revelada. Y la palabra revelada de Dios está aquí en el Antiguo Testamento, en la Torá, en el Pentateuco o en la Taná. Todo es la palabra de Dios. Y en el Nuevo Testamento el Señor le escogió hombres especiales para que escribieran sobre su ministerio, aleluya, y lo revelasen a la iglesia. ¿Sabe por qué? La revelación de Dios y la salvación de Dios no se encuentran fuera de esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque la palabra es el verbo y el verbo es el Hijo de Dios. Señor le dijo, escudriñar las Escrituras, porque en ellas usted es el que encuentra la salvación, y las Escrituras son las que hablan de mí. ¿De quién habla? De Jesucristo. Ni habla de Mahoma, ni habla del gordito gordo de Japón y de China, ni habla de otra persona. Habla de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, aquella que nosotros tenemos que conocer. Bendito y alabado sea el Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Te bendecimos, mi Dios amado. Por eso es que no todo el mundo se va en el día de rapto. Y yo les sugiero a los pastores que estén predicando la sana doctrina. Los que estén predicando otro evangelio, que estén predicando el orden de Dios para la salvación a través de las Escrituras. No estoy hablando de otro evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad aquí no va. Y nosotros somos prosperados siempre que buscamos primeramente a Dios.
Y si buscamos a Dios y lo encontramos y lo invitamos a nuestro corazón, entonces Él nos prospera de todas maneras. Pero otro evangelio que no hable de la salvación a través de la palabra, a través de Jesucristo, es un falso evangelio. Y lo podemos encontrar en el capítulo 1 del libro de Gálatas. Oh Gálatas insensatos, ¿quién les enseñó otro evangelio después que ustedes recibieron la palabra de verdad? ¿Quién les enseñó? Y Pablo dice, si alguien viene con otro evangelio que no sea este, sea un ángel enviado de Dios, o sea por carta que nosotros escribimos, no le crean, es más, sea anatema. Y usted sabe lo que quiere decir anatema, sea maldito. Es porque no hay otra palabra. No hay otra palabra. Es la palabra que dejó el Señor escrita por medio de su Espíritu Santo a través de hombres inspirados por Él. A mí no me vengan con ese cuento. A mí el que venga a compartir la palabra, no a discutirla, porque la palabra no necesita que la discutamos. La palabra que necesita que nosotros la compartamos en paz. Y no le estoy tirando a nadie. Al que le caiga el sello, que se lo ponga. Yo soy así, sin pelos en la lengua. Cuando tengo que hablar de la palabra del Señor, no podemos tener pelos en la lengua. Y si tenemos que identificar a aquellos que están haciéndolo mal, hay que identificarlo con nombre y apellido. Y yo no voy a tener pelos en la lengua para decirlo tal como está. Tal como el Señor me lo dé, así lo voy a tirar. Te guste o no te guste. Pero hay muchos pastores irresponsables que no están enseñando a la iglesia lo que dice la palabra, si no se están tomando cuentos. Ya hay pastores que no quieren ser pastores, ahora quieren ser apóstoles. Y eso, mire, amado, eso me dice a mí que hay ignorancia de la palabra en los púlpitos. Porque Jesús solamente seleccionó 2 apóstoles. Uno le traicionó, otro lo negaron y los demás los dejaron solos. Cuando llegó el momento, cuando él más necesitaba el respaldo. Pero el Señor dice, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y los cimientos de la Nueva Jerusalén van a ser a nombre de cada uno de los apóstoles que el Señor llamó. Ahora pregunto yo, con tal esta orden de apóstoles nuevos que se han autoproclamados apóstoles de Jesucristo, ¿dónde van a estar los cimientos de ellos en la Biblia? Yo no conozco a otros pastores, yo creo en los apóstoles. Y ese ministerio, ese llamado ya pasó. Igual que los profetas. El Señor dijo, no habrá otro profeta. Y el último de los profetas que vino a este mundo fue el profeta Juan el Bautista. No hay otro profeta nacido de mujer como Juan el Bautista, el último de los profetas. Aleluya. No se dejen comer el cerebro, amado, con esos llamados. Mire, a mí me ofrecieron el apostolado. Y aquel que vino a ofrecerme el apostolado se creía que yo iba a brincar ahí, ya yo soy apóstol y todo llamado yo. Yo no creo en esos llamados. A mí el Señor me llamó para ser pastor, para predicar la palabra. Que predique, que sea evangelista, que lleve, haga el llamado, aleluya. Pero estos ministerios que hay hoy día ni llamado hacen a la conversión. ¿Por qué? Porque no tienen palabra para predicar. ¿Qué llamado van a hacer si no tienen llamado para qué? Lo que hacen es un llamado a dejar todo su dineral a esta gente. Cristo nunca cobró por llevar la predicación del evangelio a ningún lado que iba. Cristo nunca cobró, aleluya, por sanar a los enfermos. Cristo nunca cobró por libertar a los endemoniados. Cristo nunca cobró por levantar al paralítico. Cristo nunca cobró por darle la vista al ciego. Cristo nunca cobró por darle el oído a aquel que estaba sordo. Cristo no cobró por sanar a los leprosos. Cristo no cobró para nada. Al contrario, Él pagó el precio por nuestra salvación. Así que no se deje engañar por las cosas que trae Satanás a este mundo. No se deje engañar. La salvación no se compra. Si no te gusta lo que yo estoy diciendo, ponte para tu número. La salvación no se compra ni se vende. Cristo pagó con ella con sangre, con su propia sangre. Y ese es el evangelio que nosotros tenemos que explicarle a la iglesia y compartir a la iglesia y enseñarle a la iglesia.
No se dejen llevar por esas falsas doctrinas que vienen. Y si usted es pastor que está practicando la sana doctrina, ni invite a estos llamados apóstoles para que prediquen en sus iglesias. Aprenda a llamar gente ungida con el poder del Espíritu Santo, gente que traiga la sana doctrina, gente que predique el evangelio del reino, gente que predique el evangelio de la salvación y que haga llamado a la salvación. Yo no puedo dejar de decir este mensaje de Dios. Para eso fue que el Señor me llamó, para predicar su palabra, y su palabra está escrita aquí en la Biblia. Ya no hay más profecía. Nadie puede venir a mí y decirle, yo decreto que esta enfermedad te va a tocar. El único que puede decretar aquí la sanidad es el Señor. Es el Señor. Un rey puede decretar. Nadie te puede decir que hagas pacto con el Señor, porque el Señor nunca hizo, el hombre nunca hizo pacto con el Señor, sino que Jehová Dios pactó con el Señor. Porque ¿qué tienes tú como ser humano para darle a Dios si Dios lo tiene todo? A Dios no le hace falta nada de lo que tú tienes. Tenga cuidado, porque ya también lo que tú tienes, Dios también te lo puede quitar. Aprendamos a vivir con aquello que el Señor nos da todos los días. No busquemos de aquellas oportunidades que el diablo quiere ofuscarte y llenarte. Yo vivo con lo que Dios me dio porque yo dependo de Dios. Yo dependo de lo que el Señor Jesucristo me ha dado. Y esto tengo que decírtelo, aunque te lo repita en cada prueba, te lo tengo que decirle. Lo único que yo necesito para vivir una vida consagrada a Dios, a mi Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Tener un encuentro con Él, bendito y alabado sea el Señor. Número 6. Aleluya. La palabra de la perla y la iglesia de Filadelfia representan a la iglesia ideal, donde la perla es el cuerpo ideal de Cristo. ¿Cuál es la perla? La iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo. La iglesia no es un templo, amados hermanos. Hoy día hay una competencia entre muchos pastores que tienen catedrales. Yo he ido a iglesias que ha costado más de 43 millones cuando el pueblo de la nación donde se hizo esa iglesia se está muriendo de hambre. ¿Y sabe qué? Al Señor no le agrada la ganancia deshonesta. Óyelo bien, te lo estoy diciendo. ¿O es que tú esperas pegarte en el premio de la lotería para venir y darle al pastor de esas ganancias que el Señor te dijo que no quiere? ¿Cuántas iglesias, perdona, cuántos templos se están levantando con dinero que lo está proveyendo Satanás a través del narcotráfico? Y tengo que decirlo, no importa lo que me digan, no importa que me quiten la vida, tengo que decirlo porque estoy diciendo la verdad. Si usted tiene un templo donde caben por lo menos 100 personas y tiene un templo de menos todavía, el Señor te llamó al pastorado con unas capacidades que tú tienes. El Señor te da una capacidad para bregar con 25 miembros. El Señor, quédate ahí. Sigue predicando y haciendo llamados, porque el Señor es el que te va a aumentar a ti. Conforme a la capacidad que tú vayas teniendo poco a poco, el Señor te va trayendo las almas que van a ser salvas. Y esto no es ser conformista. ¿De qué te vale a ti tener miles de miembros en la iglesia y que nunca te conozca a ti como el pastor de esa iglesia, sino que por tu orgullo, por tu celo, quieras nombrarte otra cosa que el Señor no te llamó? Hay pastores que están pastoreando en estos momentos. Tengo que decirlo, amado, que el Señor no lo llamó a pastorear. Que el Señor no lo llamó a pastorear. No tienen el llamado. Tienen un llamado de maestro. Son muy buenos en la enseñanza. Tienen un llamado, aleluya, de predicar el evangelio. Un llamado de evangelista, aleluya. Tienen un llamado, aleluya, de ir a visitar a los enfermos, a los hospitales donde quieran estar y orar por ellos. Eso fue un don que Dios dijo.
ir por el mundo y predicar el evangelio. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Y después dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Eso es un don. En mi nombre tomarán cosas mortíferas y no le harán daño. En mi nombre tomarán serpientes con sus manos y no le harán nada. Y en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Pero en el nombre de Jesús. Óyelo bien. Es en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios viviente. Y hay muchos que cuando reciben estos dones de parte de Dios, este ministerio, parecen pavos esponjados en los altares. Mira, vaya lo que yo hice. Ten cuidado. Así dijo Nabucodonosor cuando dijo, esta es la gran Babilonia que yo formé para mi gloria. Y antes de que terminara de decir las palabras, se encontró que ya su mente se había cambiado por una de bestia, porque no le dio la gloria a Dios. El Señor no necesita pavos reales en los altares. Te lo vuelvo a decir otra vez. El Señor no necesita pavos reales en los altares. El Señor necesita en el altar gente llamada con llamamiento específico de parte de Dios. No te pongas los zapatos de otro, ¿ok? No te pongas la camisa que le pertenece a otro. ¿A cómo hizo David cuando fue a batallar contra Goliat? Que vino Saúl y le puso todo el armamento que tenía. ¿Qué hizo David cuando no pudo caminar? Se quitó todo lo que tenía. Y cogió su saquito, echó su piedrita, cogió su onda y empezó a caminar de frente a Dios. En el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Hay que ponerse en la vestimenta que el Señor le dio a uno. Hay que cumplir con el llamado que Dios te dio. No es con el concilio te dio. El concilio no hace pastores ni llama pastores. La iglesia no hace pastores ni llama pastores. El problema de hoy en día es que viene un hermanito, viene neófito, sabe un poquito de Biblia, lo recita de memoria en el altar y ya todo el mundo, este tiene llamado de evangelista, este tiene llamado de pastor, sin que tener el don de discernimiento y hablar con el Espíritu Santo para que lo pongan en el lugar que tiene que ponerlo. Por eso es que hay muchas iglesias que están decayendo. ¿Por qué? Están nombrando gente sin llamamiento. Es el problema muy especial que estamos pasando en estos días, amados hermanos. Por eso es que muchas iglesias están cerrando. ¿Por qué? Mire, esta epidemia del COVID ha sido algo para revelarle al Señor quién era llamado y quién no era llamado. Porque el que no fue llamado, se le acabaron los ingresos y tuvieron que cerrar. ¿Por qué? Estaban pagando una renta demasiado desorbitada. ¿Por qué? Porque tenían el evangelio de la prosperidad y se creía que con ese evangelio iban a salir adelante. Mira, amado, no predique doctrina falsa. Cuando el Señor llama es a predicar el evangelio de salvación. No me cambien los muñequitos, como dicen por ahí en el mundo. Si el Señor te llamó a predicar, es a predicar. Si el Señor te llamó a pastorear, es a pastorear. Si el Señor te llamó con un servicio especial, es a rendirle ese servicio especial al Señor. Si no sabes cuál es tu llamado, ora al Espíritu Santo para que te revele cuál es tu llamado. Y pida el discernimiento al pastor para que él vea en ti lo que el Señor te ha llamado y te ponga a hacer la práctica. Y no hay que pagar por hacer la práctica, ¿sabes? Porque desgraciadamente las iglesias hoy día, aquel que nos diezma, aquel que nos ofrenda, automáticamente no tiene ministerio. Y están poniendo en los ministerios gente que diezman pero no tienen llamado. Y es un error bien craso que está pasando hoy en todas las congregaciones. No en la iglesia, en las congregaciones. Porque si la iglesia es de Dios, la iglesia hace lo que Dios manda a través de las Escrituras. Aleluya. Y la número 7, aleluya, es la parábola de la red y la iglesia de la Odisea, que reflejan el juicio venidero de parte de Dios. La iglesia de la Odisea se está manifestando en estos momentos en que estamos predicando a través
de YouTube. La iglesia de la Odisea es la iglesia apóstata. Y esa iglesia ya comenzó a manifestarse en este tiempo en el cual estamos viviendo hoy. Tiempos peligrosos para la iglesia de Dios. Porque la iglesia de la Odisea viene con engaño. La iglesia de la Odisea viene con otro evangelio que no es el evangelio del reino, que no es el evangelio de la salvación. No. La iglesia de la Odisea viene con el engaño de Satanás. De hecho, las manifestaciones de los apóstoles, mire, ¿cuál es la única iglesia que es apostólica y romana? Y allí es que están saliendo esos falsos apóstoles. ¿Por qué? Le está pagando, la iglesia universal le está pagando a estos apóstoles para que prediquen lo contrario, porque ellos quieren rescatar a todos los miembros que tenían desde anteriormente, porque están perdiendo muchos adeptos, especialmente en Centro y Suramérica. Y aquí en Estados Unidos también. Tenga cuidado con su llamado. Y tenga cuidado con la congregación que usted está visitando. Si la congregación que usted está visitando no predican el evangelio conforme a lo que está escrito aquí, salga corriendo de allí. Salid de ella, pueblo mío, dice el Señor en el libro de Revelaciones, para que no se junten y no tengan que pagar por el mismo pecado. Salgan corriendo. Y si la iglesia que usted está visitando no le están dando, aleluya, estas instrucciones para seguir, como dice la palabra de Dios, y no están predicando este evangelio del reino, le invito a que salga de ella. Está perdiendo su tiempo. Y si la iglesia que usted está visitando empieza a pedir desde el principio hasta el último del culto, salga de allí. Lo único que te pide el Señor es tu corazón. Te lo vuelvo a repetir. Lo único que te pide el Señor es tu corazón. Que des un about faith en tu caminar y vuelvas a mirarlo a Él. Bendito sea Dios. Ese es el evangelio que yo quiero explicar y compartir contigo a través de este libro de Revelaciones. Y a través de esta hermosa enseñanza vamos a compartir también con el libro de Daniel, porque no se puede compartir el libro de Apocalipsis si no tenemos conocimiento del libro de Daniel. Bendito sea el Señor. Amado, esta es una voz de que clama en el desierto. Preparen sus caminos, preparen sus corazones, preparen su alma para recibir al Señor, porque pronto suena la trompeta y seremos transformados y arrebatados juntamente con aquellos que se fueron anteriormente con nosotros al reino de los cielos. Y no se preocupen por los que se fueron ya en Cristo. La misma palabra dice que Dios traerá con Cristo Jesús a los que se fueron anteriormente para recoger sus cuerpos, aleluya, la sepultura, y luego resucitar otra vez con cuerpos indestructibles, con cuerpos glorificados. Y luego nosotros, los que andemos en el proceso de Cristo, seremos transformados. ¿Qué quiere decir transformados? Seremos hechos perfectos al cuerpo de Cristo cuando fue resucitado de la tumba. Vamos a tener el mismo cuerpo de Jesucristo, porque un cuerpo de carne y sangre no puede traspasar paredes, no puede traspasar el lecho, y cuando sea llamado al cielo, tu cuerpo, si no es transformado, te vas a quedar y vas a brincar y te vas a contra el piso porque te quedaste. No, este es el momento de tomar una sabia decisión. Este es el momento de escuchar la voz del Espíritu Santo y decirle a Cristo: entra en mi corazón, te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Señor, borra con tu sangre mi pecado, lávame en tu sangre, mi Dios amado. Mi pasado quedó atrás, Señor, porque tú lo limpiaste. Ahora soy una criatura nueva en tu sangre, Señor. Gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Gracias por recibirme como hijo tuyo, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero, aleluya. Y gracias, Jesús, por tomar mi puesto en la cruz del Calvario. Si tú has hecho esta oración,
Yo te aseguro que a ti, que cuando suene la trompeta, tú te vas con nosotros al Señor. Recomendaciones. Comienza a orar. Orar es hablar con Dios. ¿Cómo debes orar? La palabra dice en Mateo 6, entra en tu aposento y cerrada la puerta, habla con Dios. Derrámale tu corazón, habla de tu corazón. Número 2, consigue una Biblia. ¿Qué es la Biblia? Un conjunto de libros, 66 libros en un solo libro que te hablan de la salvación de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y tercero, busca una iglesia. Óyeme bien, busca una iglesia. No te digo que busque una religión, busca una iglesia donde se predique la palabra de Dios y únete de ella. Y persevera con ella. Yo estoy ahora mismo perseverando en la iglesia Jesús Rey Soberano en el 1178 de Lakeview Drive, al lado de la iglesia luterana. Así que te invitamos porque las actividades son hoy miércoles por la noche, tenemos culto de oración y culto de compartir. Hoy se va a predicar, las damas tienen hoy una actividad muy hermosa. Te invitamos para el culto que comienza a las 7 de la noche. Si puedes venir un poquito antes para que vayan a oración también, te invitamos. Y los domingos a las 12 del día comenzamos el culto de adoración. Te invitamos, si no tienes iglesia donde ir, te invitamos para que aquí te vengas a gozar con nosotros en la Lakeview Drive 1178 en la ciudad de Sebring, Florida. Que Dios te continúe bendiciendo rica y abundantemente. Será hasta la próxima estudio de la palabra que quiero compartir contigo. Acuérdate que me vas a recibir a través de YouTube, a través del programa Desde el Aposento Alto con el pastor Jesús M. Torres Páez. Que Dios te continúe bendiciendo rica y abundantemente.